Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un capítulo que busca entender de dónde viene el edadismo, ya saben, la discriminación por edad. Y lo hacemos mirando, fíjense, a la neurociencia. Tenemos un extracto de un texto de Ronald Echeverría, su capítulo 3, Un viaje hacia el edadismo contado por la neurociencia del modelo del cerebro triuno. La misión es, intentar entender cómo nuestro propio cerebro podría estar, sin darnos cuenta, poniendo las bases de estos prejuicios. Vamos a ver cómo una teoría neurológica, esta del cerebro triuno, y también el descubrimiento de las neuronas espejo, podrían explicar por qué surgen los estereotipos y la discriminación por edad, sobre todo en el trabajo, que es donde más se ve a veces. A ver, empecemos a desgranar esto. Exacto. El texto, la verdad, propone un viaje interesante. Vincula la estructura evolutiva del cerebro, esto del cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Y también la función de las neuronas espejo, con las tres patas, digamos, del edadismo que define la OMS. Los estereotipos, o sea, lo que pensamos, los prejuicios, que es lo que sentimos, y la discriminación, que ya es cómo actuamos. Vale, empecemos por lo primero. La teoría del cerebro triuno de Paul MacLean. 3 cerebros en uno, ¿no? El reptiliano, que es el más básico, ¿verdad? El de los instintos, la supervivencia. ¿Ese es? Luego el límbico, el centro de las emociones. Y finalmente el neocórtex, la parte racional, la del pensamiento complejo. ¿Y cómo se conecta esto con el edadismo? Pues a ver, lo que sugiere el autor es que los estereotipos sobre la edad, esas ideas automáticas que tenemos, a veces ni nos damos cuenta. Podrían nacer, fíjate, en el cerebro reptiliano, como un miedo muy básico, muy instintivo, al envejecimiento. Se vería como una amenaza a la supervivencia o al estatus, especialmente en las empresas. El texto pone un ejemplo muy claro. La idea esta de mejor no contratar a mayores de 45, que son difíciles de moldear. Un clásico, ¿no? Suena, casi como si estuviéramos programados para ello, ¿verdad? ¿El autor sugiere alguna forma de superar esa posible programación o lo deja ahí, como origen? Es buena pregunta. El texto se enfoca más en explicar de dónde podría venir neurológicamente. Pero claro, la implicación es que si lo entendemos, si usamos el neocórtex para analizarlo, podemos empezar a cuestionar esas reacciones automáticas. Ahora, si pasamos a los prejuicios, a cómo nos sentimos, ahí la cosa cambia. Ahí entra el límbico, supongo. Exacto. La conexión sería con el cerebro límbico, el emocional, y en concreto con la amígdala. Y aquí es donde, según el texto, entran en juego las famosas neuronas espejo, las que descubrió Rizzolatti. Ah, las que imitan lo que vemos. Eso es. Reflejamos lo que observamos, y parece que especialmente si viene de figuras de autoridad. Entonces, si en nuestro entorno vemos actitudes edadistas, pues podemos acabar interiorizándolas como emociones o sentimientos negativos, prejuicios, vamos, como esa sensación de que la gente de más de 50 es lenta o algo así. Y aquí es donde la cosa se pone, muy interesante, porque estas neuronas espejo podrían crear una desconexión tremenda. Una empresa puede decir una cosa, ¿no? Que valora a todo el mundo, la diversidad y tal. Pero si los líderes en la práctica actúan con prejuicios, aunque sea sutilmente... Los empleados lo captan. Exacto, lo captan, aunque sea inconscientemente. El discurso oficial no coincide con la realidad. Así es. Y entonces llegamos a la discriminación, el actuar. Esa sería la consecuencia final. Porque, vamos a ver, idealmente, las decisiones de contratar a alguien deberían basarse en el neocórtex, ¿no? En un análisis racional de sus competencias. Pero, según este enfoque, muchas veces puede más el miedo reptiliano o las emociones límbicas que hemos copiado con las neuronas espejo. Y el resultado, pues es que no se contrata al más capaz, sino quizá al que nos da más seguridad instintiva o al que encaja con esos prejuicios que ya teníamos. El texto también habla de algo llamado edadismo precoz. Me llamó la atención el término. ¿Qué es exactamente? Pues se refiere al edadismo que se aplica a gente que, consideraríamos relativamente joven. El autor menciona desde los 35 o 40 años en Latinoamérica o quizá 45 en España. Es aplicarle etiquetas de mayor a gente que objetivamente no lo es tanto. Lo ve como un contrasentido enorme, claro, una especie de ceguera colectiva, dice, sobre todo en el mundo laboral. Y es una ceguera que choca frontalmente con lo que oímos todos los días, ¿no? Sobre la escasez de talento. Citan datos de Manpower Group.
un 77% de dificultad global para encontrar talento en 2023 y un 72% en Guatemala, según la fuente. Y mientras tanto, descartando gente con un montón de experiencia solo por la edad. Es paradójico. Exactamente. Es un desperdicio total. De inversión en educación, de experiencia acumulada, el autor argumenta que muchas culturas de empresa, quizá influidas por ese pensamiento más reptiliano o límbico de los que mandan, ya sabes, supervivencia del grupo, buscar afinidad emocional, pues perpetúan esta exclusión. A veces sin querer, ¿eh? O de forma muy sutil. Incluso menciona que se pueden programar sesgos en los ATS, los sistemas estos que filtran currículums Y automáticamente. software sí. Eso es. Aunque, bueno, también reconoce que hay empresas que sí tienen una visión diferente, una marca empleadora, dice, y que sí contratan fijándose en las competencias de verdad. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál es la idea principal que nos deja este análisis? Parece que el edadismo podría tener raíces, bueno, más profundas de lo que solemos pensar, quizá ligadas a nuestra biología, a la evolución y también a cómo aprendemos socialmente, casi por imitación inconsciente, a través de las neuronas espejo. Sí, yo creo que lo más llamativo es eso, pensar cómo mecanismos cerebrales que son básicos, que están ahí para la supervivencia y para aprender de otros, pueden ser como secuestrados, ¿no? Para crear y mantener sesgos sociales tan complejos como el edadismo. Y lo más irónico es que esto pasa incluso cuando va en contra de la lógica económica más pura, como esto de la escasez de talento que las propias empresas dicen tener. Nos deja, desde luego, con más reflexión importante. El propio texto lanza la pregunta, y creo que es potente. ¿Qué están reflejando realmente nuestras propias neuronas espejo en el día a día? Estamos, sin darnos cuenta, replicando discriminaciones, tanto a nivel personal como en nuestras organizaciones, ¿no? Exacto. Plantea una cuestión clave sobre la coherencia. La coherencia entre los valores que decimos tener y cómo actuamos de verdad. Da que pensar, sí.